Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga a cada uno. Espero que se pueda escuchar bien. Creo que había habido un problema en el primer culto con el tema del audio. Espero que ahora no haya ningún problema y podamos poder escuchar bien. Quiero saludarle a cada uno. Buenas tardes. Dios le bendiga. Como siempre les digo, para mí es un placer poder exponer lo que la Biblia dice, ¿bien? Y a pesar de que es un poco complicado poder enseñar o predicar de esta forma, ya que las bancas están vacías, uno no ve a nadie, solamente tengo a Darko y a Sergio aquí al lado mío, pero bueno, ya tenemos que acostumbrarnos, que es la nueva realidad, aunque no pierdo la esperanza de que pronto esto pueda pasar, aunque no creo que vaya a mejorar, pero sí creo que en cierta forma vamos a tener la oportunidad de poder volver a reunirnos, ¿bien? Hasta hace poco lo habíamos reunido aquí en la iglesia, aunque no de una manera legal, entre comillas podríamos decirlo, pero ya cambiando de fase. Yo le animo, hermano, que usted se anime a venir al templo, ¿bien? Ya cambiando de fase, usted anímese, fortalézcase y venga al templo, ¿bien? Que, hermano, que créame que lo más grave que pueda pasarnos por venir a la iglesia es una multa o es que nos lleven detenidos. Y durante toda la historia los hombres de Dios, los cristianos han sido perseguidos, no seamos la excepción. Bien, así que yo le animo que una vez cambiando de fase podamos venir nomás al templo. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar el mensaje de esta tarde. Yo espero que ya pueda estar conectados ahí en su casa, pueda estar siguiéndome. Vamos a leer varios versículos bíblicos, síganme también en la lectura, tome su Biblia, concéntrese. La casa es muy fácil distraerse porque están los niños jugando, porque hay muchas cosas que de pronto uno está haciendo y uno dice, no, si hago igual escucho, puedo hacer dos cosas a la vez. La idea es que usted pueda dejar de hacer todo y enfocarse en el mensaje de esta tarde. Recuerde lo que Jesús le dijo a Marta, porque ella no prestó atención a lo que Jesús estaba enseñando y se puso a hacer cosas dentro de la casa. Bien, hay un dicho o las mujeres dicen, nosotros podemos hacer dos cosas a la vez, no como el hombre, ¿cierto? Pero por esta vez le pido que solamente haga una sola cosa, y es escuchar la palabra de Dios y no haga nada más. Bien, vamos a orar y vamos a pasar al mensaje de esta tarde. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecer porque cada domingo es un día especial y es porque venimos, Señor, a adorar, a alabar su santo nombre, pero celebramos su victoria en la cruz. Celebramos que usted se ha levantado, que ha dejado la tumba vacía, que ha resucitado, Señor, para que nosotros también podamos resucitar y tener vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, yo le pido de todo corazón, nos ayude a comprender a totalidad el mensaje de esta tarde. Permítenos poder comprendernos, Señor, que quede grabado en nuestra memoria, en nuestro corazón, que podamos aplicarlo también en nuestra vida, que sea una de gran bendición para cada uno de aquellos que lo va a escuchar. Desde ya oro, Señor, que usted prepárenos, Señor, para entenderlo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, a cada uno de los que está presente, Señor, a cada uno de los que está escuchando, aquellos que a lo mejor todavía no se conectan, también pido por ellos que puedan apresurar sus pasos, Señor. Padre, quite toda interrupción, toda cosa que pueda interrumpir el mensaje de hoy, Señor, y que podamos estar concentrados, enfocados en lo que usted quiere hablar esta tarde. Oramos, Señor, también agradecidos por el mensaje que hemos tenido, Señor. Cuán importante es vivir pegado a la Escritura. Cuán importante es enseñar lo que la Biblia dice y que cada cristiano también tenga cuidado de seguir corrientes falsas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Permítenos siempre, Señor, poder estar preparados, poder estar aprendiendo, Señor, y que nunca nos desviemos de la sana doctrina. Que solamente sigamos su palabra y que aprendamos solamente lo que su palabra enseña. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el mensaje de esta tarde. Y este domingo que estamos viviendo
de alguna forma es el último día de lo que el mundo secular o todo el mundo celebra de lo que es la Semana Santa, ¿cierto? Estamos llegando al último día de lo que el mundo celebra, que es la Semana Santa. Y este domingo es conocido como el Domingo de Resurrección, ¿cierto? Pero entre medio de este domingo, que todo el mundo lo celebra, porque hoy día estaba viendo un partido de fútbol en la tarde antes de venir, mientras esperaba que mi hermano Sergio me viniera a buscar, veía un partido y incluso el que estaba relatando decía que el equipo le faltaba un gol y ojalá que justo en este domingo hiciera el gol como para resucitar el equipo, haciendo mención incluso el relatador del partido sobre que hoy es domingo de resurrección. O sea, es algo popular, todo el mundo conoce este domingo como domingo de resurrección. Pero no solamente hoy en día dicen domingo de resurrección, sino que además van agregando más cosas que ya se va distorsionando un poco, como por ejemplo, aparte de domingo de resurrección, comienzan a entregar huevitos, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué tienen que ver esos huevos con que Cristo haya resucitado? Y de pronto uno dice, ¿y quién trae los huevos? El conejo. Sin embargo, el conejo se reproduce por crías vivas, no pone huevos los conejos. Yo no veo, nunca he visto un conejo poner huevos, ¿cierto? Y así vamos viendo cómo hay tantas enseñanzas que se distorsionan, se van mezclando unas con otras. De pronto de luego decimos Pascua de Resurrección, ¿cierto? Y vamos agregando más palabras y vamos enredando más a las personas. Hoy en día la gente es como un loro, no quiero ofender a nadie, pero la gente son como loros, repiten cosas sin saber qué están diciendo, y otros son como monitos, practican cosas porque ven a otros que las practican, sin saber por qué las están practicando. El apóstol Pablo dijo algo que a mí me agrada mucho, dijo, yo sé en quién he creído. O sea, Pablo no era un ignorante, no era un loro, no era un mono. Pablo era un hombre que había aprendido bien y él cada cosa que hacía sabía por qué la estaba haciendo, ¿bien? Sin embargo, volviendo al tema principal de esta tarde, que es de alguna forma lo que el mundo dice domingo de resurrección, hay algo que tenemos que tener bien en cuenta. La semana pasada yo predicaba sobre que Dios no quiere una Semana Santa, sino Dios quiere vidas santas. Bien, y lo mismo es que Dios quiere y que vamos a aprender esta noche. Dios no quiere que celebres un domingo al año que Él resucitó. Dios quiere que lo celebres todos los días. Bien, hermano, nosotros no sabemos sí lo sabemos, pero si hay algo que está errado, es pensar que solamente una vez al año se celebra la resurrección de Cristo. Eso es algo que está totalmente errado, porque la Biblia a nosotros nos manda que cada domingo debemos celebrar que Cristo ha resucitado. Y yo le decía a una persona, todos los domingos del año son iguales. Todos los domingos del año son iguales. Todos los domingos del año la iglesia está abierta para que usted venga a celebrar que Cristo ha resucitado. Pero no puedo yo pretender o pensar que este domingo es especial sobre los otros domingos. No es así, hermano. La otra semana igual va a haber un domingo y es de igual importancia que el domingo que estamos viviendo hoy. Y el mensaje que va a haber la semana que viene, el día domingo, es de igual importante que el mensaje que vamos a ver hoy. O sea, cada domingo yo debo celebrar que Cristo ha resucitado y no una vez al año. El mundo lo celebra una vez al año. El mundo le pone como un enfoque o algo especial a este domingo, pero no es así, ¿cierto? Después me están esperando con chocolate, con unos dulces. Tengo que ir, ¿cierto? Y está bien. Pero a lo que yo voy, hermano, es que nosotros tenemos que entender, todos los domingos son iguales y todos los domingos hay que celebrar la resurrección de Cristo. O sea, celebro este domingo como nunca, pero luego me falto a los cultos todos los domingos del año. Y eso no puede ser posible. No puedo pretender celebrar el día de hoy y faltar todos los domingos a la iglesia, todos los domingos del año. No, hermano, Dios manda que celebremos todos los domingos del año, ¿bien? Entonces,
vamos a ver primero la enseñanza bíblica de por qué nosotros debemos celebrar el día domingo, que es la resurrección de Cristo, y es porque los apóstoles lo hacían. Bien, hay iglesias que han enseñado mal y todavía siguen guardando cosas que no corresponden guardar, como hay ¿cierto? Los adventistas, ¿cierto? Enseñando y guardando, ¿cierto? El día sábado, día de reposo, totalmente aislado, fuera de lo que la Biblia enseña. Sin embargo, yo quiero partir enseñando que cada apóstol o los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Vamos a ir, tome su Biblia, y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Encontramos aquí que dice Juan, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Una vez que Jesús había resucitado, hermano, estaban los apóstoles reunidos, ¿cierto? El primer día de la semana. No se me confunda pensando que el primer día de la semana es el lunes, no quiero aclarar el tiro. El último día de la semana, sábado, primer día de la semana es domingo. Bien, en el calendario es diferente. De hecho, en algunos calendarios hasta el domingo también aparece primero, porque bíblicamente y como Dios creó, el domingo es el primer día de la semana. Cristo resucitó primer día de la semana y los apóstoles estaban reunidos el primer día y Jesús se les aparece y les dice, paz a vosotros, ¿cierto? Luego si usted lee el versículo 26, dice, 8 días después, ¿o no? Entonces Jesús, luego que se aparece un domingo, desaparece y 8 días después, o sea, el otro domingo, se les volvió a aparecer. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Estamos hoy en día juntándonos el domingo porque estamos haciendo lo mismo que los apóstoles hacían. Se juntaban el primer día a compartir, celebrar la cena del Señor, la porción de la Escritura, alabar al Señor, pero se juntaban porque Cristo había resucitado el primer día de la semana. Ahora, cada iglesia puede hacer cultos los días que quieran, ¿cierto? Podemos tener culto martes, miércoles, jueves, viernes, actividades por montón. Pero hay algo que es importante. El día domingo no se tranza. El día domingo resucitó Cristo y yo debo estar presente cuando la iglesia vaya a celebrar en un culto que Cristo ha resucitado. ¿Bien? De hecho, tengo otro texto más para que usted también pueda leer. Acompáñeme a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice, en el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente al alargó del curso hasta la medianoche. Nuevamente los apóstoles estaban reunidos el primer día de la semana y el apóstol Pablo estaba enseñando. Bien, entonces vemos claramente, hermanos, que los apóstoles se reunían cada domingo, cada primer día de la semana. Ahora quiero que podamos ver bien. Los apóstoles no se juntaron una vez al año. O sea, no encontramos en el libro de los Hechos que dice una vez al año los apóstoles se juntaban para celebrar domingo de resurrección y luego todo el año chipe libre. No, hermano, los apóstoles se juntaban cada día, cada primer día de la semana. Así que, hermano, usted como cristiano, júntese o venga todos los domingos a congregarse, ¿bien? No, este domingo que estamos viviendo actual no es más importante entonces que los otros domingos, ¿bien? Hay personas, hermanos, entonces que quieren celebrar la resurrección. Y aquí vamos a entrar al mensaje. Hay personas que quieren celebrar la resurrección, pero no entienden qué es la resurrección. Escúcheme bien. Hay personas en el mundo que quieren celebrar hoy, domingo de resurrección, pero no tienen idea qué es la resurrección. Tú le puedes preguntar, a ver, dígame, ¿qué es la resurrección? Y no saben. Y otros hermanos que jamás
La resurrección ha impactado sus vidas. Vamos a ver dos cosas. Primero, gente que no sabe qué es la resurrección. Segundo, la resurrección no ha impactado sus vidas. Bien, yo veo gente hoy celebrando Domingo de Resurrección, pero sus vidas no cambian. La resurrección no ha provocado nada en sus vidas, y no es porque la resurrección no provoque nada en la vida del hombre, es porque el hombre no entiende qué es la resurrección. Y lo primero que quiero enseñar o explicar esta tarde, ¿qué es la resurrección? Hermano, sin lugar a duda, la resurrección es el evento o de alguna forma más importante en la historia de la humanidad. Nosotros, hermanos, vemos que no hay otro evento, otra hazaña, otra proeza más grande que lo que Cristo hizo en la cruz. Pero, hermano, la resurrección es como la conclusión de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cualquier persona va a la cruz y muere, ¿o no? Hermano, miles de personas murieron en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque era la pena de muerte que el Imperio Romano ejecutaba sobre cualquier delincuente o cualquier persona que cometía un delito. Sin embargo, Jesús va a la cruz, pero la diferencia de Jesús con las otras personas que murieron crucificado fue que Él se levantó, que Él resucitó. Y la resurrección concluye la obra redentora de Cristo en la cruz. Si Jesús no resucita, usted no es salvo. Usted no va al cielo. De nada hubiese servido todo lo que Jesús hizo en la cruz. No hubiera servido de nada lo que Cristo pasó en la cruz si Él no hubiera resucitado. O sea, la resurrección es importante de poder entender. Una vez Cristo resucitado, el ser humano es reconciliado con Dios. Una vez Cristo resucitado, el ser humano puede reconciliarse con Dios, puede obtener lo que es la salvación. Hermano, puedo ir al cielo porque Cristo resucitó. Soy salvo porque Cristo resucitó. Y es lo que la gente no entiende. ¿Sabe por qué la gente no entiende? Porque todos esos miles y millones de personas que el día de hoy están celebrando un domingo de resurrección, tú le preguntas, si te mueres, ¿dónde vas? No sé. Dicen, no sé. Y ese el no sé es el que no entienden por qué Cristo resucitó. Y es lo que te digo, celebran algo que no saben, que no entienden, ¿cierto? Y por ahí muchos diciendo, ¿será que me he portado bien y por eso voy a ir al cielo? Y no entiendes que Cristo resucitó porque la salvación no es por obra, resucitó para salvarte y darte vida eterna. Es importante entender la resurrección de nuestro Señor. El apóstol Pablo, hermano, hace un estudio profundo en 1 Corintios capítulo 15 y más adelante vamos a ver ciertas porciones, pero Pablo dice en una conclusión que la resurrección es la base de nuestra fe. Hermano, el cristianismo está basado sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay una canción que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, ¿cierto? En la tumba de Buda están los huesos de Buda, ¿cierto? Y así vamos con cada líder religioso, político, personaje histórico, famoso. En la tumba de ellos están sus huesos. Mas el cristianismo es algo vivo, real, que trae esperanza, que da vida eterna, porque su fundador se levantó de la tumba, resucitó. No es como los demás. Cristo está vivo, resucitó y es la base de nuestra fe. No servimos a un Dios muerto que se quedó en la tumba o que está clavado en una cruz. Servimos a un Dios vivo que se levantó de la muerte. Y el apóstol Pablo dice, si resurrección vana es la fe. El apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Estaría haciendo, entre comillas, el ridículo predicando acá. No tendría sentido las iglesias. No tendría sentido ser cristiano porque Cristo no se levantó. Si es que en verdad dice no se levantó, pero Cristo sí se levantó. Por eso nuestra fe es real, es verdadera. Sin embargo, hay gente que no entiende qué es la resurrección. Y ahora quiero que me acompañes
a un versículo que justamente encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Yo no los veo, no sé si me están escuchando. Muy bien, me dicen que sí. Sigamos entonces. Versículo 32, mira lo que dice el apóstol Pablo diciendo que si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, pero Pablo dice una palabra interesante y dice, si como hombre batallase en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hermano, de hecho el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, los muertos tampoco resucitan. Entonces, ¿qué dice Pablo? Comamos y bebamos, pasámosla bien, porque mañana vamos a morir, no hay esperanza, dice el apóstol Pablo, si en que Cristo no resucitó, ¿cierto? Si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitan, no hay esperanza. Disfrute, haga lo que quiera, si es que Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo. Pero sin embargo entendemos que Cristo sí resucitó. Vamos a verlo más adelante. Ahora, pero la resurrección trae vida eterna y esperanza. Sin resurrección no hay vida eterna, no hay esperanza. Somos, dice Pablo, los más dignos de conmiseración, ¿no? Y hermano, disfrute, haga lo que quiera. Pero gracias a Dios, Cristo sí resucitó. Y como Cristo sí resucitó, entonces hay vida, hay esperanza, hay vida eterna para la humanidad. Quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bien, la palabra dormir es morir físicamente, para que quede claro, ¿bien? Porque si creemos que Jesús murió, y mire lo que dice, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermano, ¿sabes qué? Las personas que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Aquellos que mueren sin haber entendido lo que Cristo hizo en la cruz, la resurrección de Cristo, mueren y no tienen esperanza. Por eso uno va a un funeral de aquellos que no son cristianos y siempre está esa inseguridad. No hay esa certeza, esa seguridad de decir, está en el cielo. No, la gente empieza a decir, ¿dónde estará? ¿O no? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Para dónde fue? Y siempre la típica frase, fue un buen hombre, ¿cierto? Hizo cosas buenas. Y la gente llora, está triste, no sabe qué pasó con él. La gente no sabe qué pasa con la gente donde muere. Pero el apóstol Pablo dice, pero los que mueren en Cristo tienen esperanza de que van a ser resucitados. Hermano, cuando usted muera, si usted murió en Cristo, hay esperanza de que usted va a ser resucitado. Porque así como Cristo resucitó, Él lo va a resucitar a usted el día de mañana. Por eso que la resurrección trae esperanza. Por eso que el rey David dijo, no importa, yo sé que cuando me muera me voy a ir con mi hijo. ¿Cierto? Porque mi hijo está en los cielos. ¿Cierto? O sea, había una esperanza. Cuando Job dijo, yo sé que mi redentor vive. O sea, la resurrección de Cristo trae esperanza a cada creyente de saber que así como Él resucitó, también yo voy a resucitar. Hermano, yo cuando me muera no me voy a quedar ahí en la tumba, voy a resucitar. Y se lo digo y se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque Cristo resucitó. Y eso nadie me lo quita. Eso es una verdad absoluta, es algo que ocurrió. Cristo resucitó y resucitará a todos los que crean en su resurrección. La Biblia dice, hermano, que la persona es salva cuando cree que Jesús se levantó de los muertos. Fíjate esto, hay salvación para las personas que creen que Jesús se levantó de los muertos y serás salvo, dice eso Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿no? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y dice, y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cuán importante es entender la resurrección.
me hace salvo. Pero gente que no entiende la resurrección no se va a levantar, porque no muere con Cristo. Bien, sigamos. 1 Corintios capítulo 15, volvamos ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Sigamos, versículo 20 al 22, dice entonces, más ahora, y ahora es lo que el apóstol Pablo afirma, dice, más ahora Cristo ha resucitado, dice, de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos o serán vivificados, ¿o no? O sea, Pablo dice, Cristo sí resucitó, ¿cierto? Y así como la muerte entró por un hombre, o el pecado entró por un hombre que es Adán, así por medio de Cristo hay resurrección para todos aquellos que crean en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Sigamos, versículos 55 al 58 del mismo capítulo que acabamos de leer, capítulo 15, pero versículos 55 al 58. Ahora Pablo va a hacer una pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Cristo con su resurrección venció la muerte, la venció. Bien, por eso la Biblia dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es Dios de vivo. Cada persona que muere en Cristo resucita para vida eterna, resucita para salvación. Así que versículo 28, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, hay una firmeza, hay que ser constante, hay que trabajar por el Señor sabiendo de que no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y todo aquello que nosotros hagamos aquí por el Señor, cuando nosotros resucitemos, seremos recompensados. Y hoy día en el seminario aprendíamos un poco acerca de esa recompensa que se va a llevar a cabo en el tribunal de Cristo. Bien, pero ese es otro tema. Sigamos entonces. Pablo entonces en 1 Corintios nos muestra claramente la resurrección de Cristo. El capítulo completo nos habla de la resurrección. No hay tiempo para poder estudiar el capítulo completo. Sin embargo, los primeros versículos de este capítulo, Pablo comienza a enseñarnos, ¿cierto?, de que Jesús, una vez resucitado, apareció a muchas personas y era algo que era imposible de poder negar, una tumba vacía. La gente estaba, en ese tiempo, los religiosos, los políticos, los del Sanedrín, los soldados romanos, ¿cierto?, que estaban ahí en la tumba. ¿Cómo decimos, qué hacemos para decir que el cuerpo no está? Desapareció el cuerpo. Tomen, ahí tienen una plata y digan que se robaron el cuerpo. O sea, por todos lados inventando una mentira para tapar de que la tumba estaba vacía. Bien, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, más de saber que Cristo resucitó, es el impacto que causa la resurrección en las vidas de las personas. Entendemos como creyentes que Jesús ha resucitado. Somos salvos por poner nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Jesús causa un impacto en la vida de las personas. Y es lo que yo quiero que nosotros podamos entender. Por ejemplo, yo les decía, hermano, el otro día, hay personas que viven como quieren, pero luego no quieren comer carne el día viernes porque dicen que es pecado. Y esto a mí no me deja en shock, de verdad, no me cae. O sea, viven todo el año como quieren, pero luego dicen, el viernes no se puede comer carne, ¿cierto? Y así también veo, hermano, gente que durante todo el año vive como quiere, hace lo que quiere, pero luego un día domingo al año quieren celebrar la resurrección de Cristo.
Y cuando yo veo esto, hermano, es que lo que Jesús hizo entonces no ha impactado su vida, no ha provocado un impacto en su vida. Simplemente están celebrando, haciendo algo porque les fue enseñado de pequeños, nada más. Gente celebra cosas que de pequeños se le enseñó, pero no vemos que lo que la Biblia nos está enseñando acerca de la obra de Cristo haya impactado sus vidas. Y ahora quiero ponerte ejemplos de cómo la resurrección impactó en la vida de las personas o de los apóstoles. Bien, hermano, primero veamos algo interesante. Tomás, la Biblia de alguna forma nos muestra que era un incrédulo. El apóstol Tomás, la Biblia nos enseña que él era un hombre incrédulo. Porque este hombre llamado Tomás estuvo 3 años con Jesús. Aprendió de Jesús, vivió con Jesús, dormían ahí, ¿cierto? Cuando estaba Jesús, comían con Jesús, ¿cierto? Eran enseñados por el Señor Jesús 3 años. Bien, es bastante tiempo. Pasar 3 años con una persona es bastante tiempo. Ahora, este hombre aprendió de Jesús. Pero cuando Cristo muere en la cruz, luego los discípulos ya no lo ven más después de unos 3 días, ¿cierto? Cuando Cristo resucita y empieza a aparecérseles. Ahora, este Tomás, cuando fue la primera aparición de Jesús a sus discípulos, el hombre no estaba presente. Entonces los apóstoles van donde Tomás y le dicen: Tomás, el Señor resucitó. Tomás dice: no, imposible. ¿Cómo va a resucitar? Yo no creo eso. Eso es lo que dice Tomás. Y luego más encima se manda una frase diciendo: si no meto mi dedo en su costado y veo, ¿cierto?, sus marcas, yo no voy a creer, dice Tomás. No puedo yo creer eso, dice Tomás. Y luego en el libro de Juan capítulo 20, vamos a ver el relato. Juan capítulo 20, versículo del 24 al 29, leemos y dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero luego veamos la reacción de Tomás. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hermano, este hombre aprendió 3 años con Jesús, pero bastaron que viera a Jesús muerto en una cruz, clavado en una cruz, para volverse un incrédulo. Y más encima no creer a sus hermanos de que Jesús había resucitado. Pero luego bastó que viera a Jesús vivo, resucitado, para rendirse y decir: Señor mío y Dios mío. ¿Sabes qué pasó con Tomás luego? Tomás, cuentan los libros seculares, la historia, que este hombre fue a evangelizar a la India. ¿Y sabes cómo murió Tomás? El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer allí una iglesia. Se dice que fue encargado de construir un palacio para el rey en la India. Hermanos, vemos un hombre incrédulo total, pero de pronto ve a Jesús vivo, se postra, le dice: Señor y Dios mío, y su vida la consagró a servir a Dios. Y luego terminó muriendo como un mártir por causa de Jesucristo. O sea, la resurrección de Cristo causó un impacto tan grande en la vida de Tomás que luego Tomás terminó dando la vida por Jesús. O sea, la resurrección causa un impacto en la vida del hombre, lo lleva a un cambio. Por eso Pablo decía: sí, estoy loco por Cristo. Pero ¿por qué Pablo estaba loco? Porque antes de que Pablo estuviera loco por Cristo, Pablo odiaba a Cristo, odiaba a los creyentes. Pablo sabía que Cristo había muerto, sabía de un dicho popular que se estaba disparciendo de que Cristo había resucitado. Pablo no creía eso.
Y Pablo odiaba a los creyentes, odiaba el evangelio y los perseguía para matarlos. Pero de pronto un día Pablo de camino a Damasco a perseguir cristianos para seguir matando cristianos, ve a Jesús resucitado, ¿no? Y esa visión de Cristo resucitado cambió por completo la vida de Pablo, la cambió por completa. Entonces vemos que algo causa la resurrección de Cristo. O sea, como hombres que no creían, como hombres que perseguían, luego de ver a Jesús resucitado, entonces su vida cambió por completa. ¿Saben cómo muere Pablo? Muere degollado por el emperador en Roma. Y Pablo sabía que iba a morir más encima. Dios le mandó a Pablo a testificar a Roma y allá iba a morir. Y Pablo fue obediente al Señor. Su vida dio por el Señor. O sea, la resurrección causa un impacto en la vida de este asesino, porque era un asesino de creyentes, ¿o no? Pero luego se terminó convirtiendo en uno de los más grandes misioneros y en el mayor escritor de lo que es el Nuevo Testamento. Todo porque vio a Jesús vivo. Y luego este hombre que ve a Jesús vivo es el que hace la defensa en 1 Corintios, diciendo: a mí también se me apareció, y defiende de que Cristo sí había resucitado. ¿Sabes qué, hermano? Pedro también es otro. Pedro es otro que estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, pasó 3 años aprendiendo de Jesús, pero luego Jesús muere y Jesús le había dicho: Pedro, ¿vas a ser pescador de hombre? Pedro era pescador de hombre y debía guiar a los apóstoles, debía ser el líder. Pero de pronto Jesús muere, está 2 días muerto, ¿y sabe lo que hace Pedro? Se va a pescar a la playa. El Pedro que había visto 3 años milagros de Jesús. Aquel Pedro que había visto milagros que otros hermanos no habían visto, porque recuerden que había milagros que solamente se apartaba a Pedro, Jacobo y a Juan. Aquel Pedro que Jesús le había cambiado el nombre, ¿cierto? Que debía fortalecer a sus hermanos, que debía estar preocupado de que no volvieran atrás. Es el mismo que los tomó y se los llevó a pescar. O sea, ese Pedro que tenía que ir y predicar el evangelio se los llevó a pescar al agua. Jesús estaba muerto. Pero de pronto aparece Jesús en el mar, ¿cierto? Caminando por la orilla del mar. Y los discípulos miraban y decían: ¿quién es o no? ¿Será el Señor Jesús o no? Y de repente Pedro se dio cuenta que era Jesús y se avergonzó y se tiró un piquero al agua, avergonzado de que estaba haciendo aquello que Jesús le dijo: no quiero que seas más pescador, quiero que ahora seas pescador de hombre. Pedro se avergonzó y Jesús lo encaró. Una vez resucitado lo encara y le dice: ¿Pedro me ama? Sí, Señor. 3 veces le preguntó si lo amaba. Y las 3 veces Pedro respondió sí, pero luego en la última se puso triste. Y Jesús le dice: pastorea a mis ovejas. Un Pedro que estuvo 3 años con Jesús, muere el Señor Jesús, vuelve atrás, pero luego que ve a Jesús resucitado, su vida cambió. El Pedro en el libro de los Hechos es un Pedro totalmente diferente a aquel Pedro que vemos en el libro de Juan cuando Jesús lo estaba retando. ¿Qué causó el cambio en Pedro? Vio a Jesús vivo, resucitado. La resurrección cambió por completo la vida del apóstol Pedro, ¿cierto? Aquel hombre, ¿cierto?, que negó a Jesús cobarde, ahora era un hombre que le daba lo mismo ir a la cárcel. Que fue preso, lo sacaron de la cárcel, le dijeron prohibido predicar, al otro día estaba predicando ahí mismo. Ese Pedro, hermano, no le daba miedo nada, se paraba y predicaba en todos lados. ¿Sabes cómo murió Pedro? Crucificado al revés, sin temor, contento de dar la vida por aquel que resucitó por él. Pero ¿sabes por qué no dudaban? Porque sabían que cuando a ellos les tocara morir, Jesús los iba a resucitar así como resucitó él. Porque la resurrección trajo esperanza, vida eterna, salvación a cada creyente. Pero impactó profundamente la vida de las personas. ¿Sabes por qué Pablo estaba loco por el Señor? No porque creía en cosas que no había visto, en cosas como mitos y leyendas, porque creía en algo real, algo verdadero, algo que él había visto con sus ojos. Por eso, hermano, que tú en el primer siglo ves hombres muriendo de la peor manera, dando la vida por Jesús, por un Jesús que murió en una cruz, no solamente por eso, por un Salvador que dio su vida, pero que resucitó, que se levantó de la muerte. Y ese es el problema, que hoy en día muchas veces personas en el mundo no entienden qué es la resurrección.
Por consiguiente, no impacta su vida. Pero muchos cristianos en las iglesias, entendiendo que es la resurrección, no causa un impacto en su vida. ¿Y sabe por qué lo vemos reflejado eso? Cuando decimos, no, yo el domingo no voy a la iglesia porque tengo un cumpleaños. Oye, ¿no entiende que la resurrección de Cristo es más importante celebrarla que celebrar un cumpleaños? No, yo el domingo no voy a la iglesia que tengo que hacer deporte. Oye, ¿acaso es más importante hacer deporte que celebrar que Cristo resucitó? Cuando te mueras vas a resucitar porque Cristo resucitó. ¿Cómo vas a celebrar otra cosa? ¿Acaso otra cosa es más importante que celebrar que Cristo haya resucitado? No es más importante. Pero pensamos que se celebra una vez al año cuando es todos los domingos. Y es el evento más importante, aquel que cambió la historia, aquel que trajo salvación y vida eterna. Hermano, recuerda algo bien importante. Si no vas al infierno es porque Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, nos vamos al infierno. No hay esperanza, no hay nada. Morimos y se acaba todo, vamos al infierno. Pero podemos tener seguridad, confianza, esperanza, porque Cristo se levantó de la muerte. Hermano, que este evento, que este suceso histórico, porque algo histórico que ocurrió, realmente cause un impacto en nuestra vida. Amén. Que esto impacte en nuestra vida, que cambiemos. Hay un versículo en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que lo leí hace poco nomás, nunca le había prestado atención, y recién lo estaba leyendo y me gustó mucho. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grandeza, misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de nuestro Señor, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, Cristo nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Pero por qué cosa? Por la resurrección de Jesús de los muertos. Y hay otro versículo que no recuerdo bien dónde está ahora, que dice que debemos vivir para aquel que resucitó por nosotros. Usted, hermano, debe vivir por aquel que resucitó por usted. Bien, hermano, nosotros debemos vivir cada día impactado por lo que Cristo hizo en la cruz y por su resurrección. Bien, si la resurrección de Cristo, si la muerte de Cristo no ha causado un impacto en nosotros, hay algo que está mal, ¿o no? Yo el martes predicaba de la sangre derramada de Cristo en la cruz y hoy estoy enseñando de la resurrección. Bien, pero esas son dos cosas importantes en la vida de un creyente. O sea, a lo largo de la historia vemos muchos hombres que sus vidas fueron cambiadas, que hicieron grandes cosas por el Señor, que abrieron muchas iglesias. Vemos historias de misioneros muriendo en el África por llevar Biblias, el Evangelio. Pero ¿qué motiva a esos misioneros? ¿Qué motiva a esa gente que muere en otros países por el Señor? ¿Saben lo que los motiva? Entender que Cristo murió y resucitó por ellos, para que ellos vivan para Él. Hermano, y lo otro, que cada domingo usted esté presente en el culto para celebrar la resurrección de Cristo. Hermano, si yo digo la resurrección impactó mi vida, yo vivo para el Señor, pero luego el domingo no estoy presente cuando se celebra la resurrección, entonces de alguna forma manifiesto que eso no es importante o que pasa a un segundo plano, ¿o no? Esa es la verdad. Nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos, termina manifestando qué cosas son prioridades en nuestra vida. Si yo estoy presente cada día domingo en el culto, yo manifiesto que para mí el evento de la resurrección es importante, porque por algo estoy aquí, porque quiero celebrarlo, ¿o no? Pero no se celebra una vez al año, cada primer día de la semana. Te invito a que podamos orar y te invito a que puedas hacer una reflexión en tu vida. ¿Qué impacto, qué cambio ha producido en ti el saber que Cristo ha resucitado y que reina en tu vida? ¿Qué impacto ha resucitado? Porque si en tu vida no hay un cambio, si en tu vida no hay una entrega al Señor, quizás es porque no he entendido bien lo que significó que Cristo haya derramado su sangre y que haya resucitado por mí. Porque cada persona que yo veo en la Escritura, que entendió el Evangelio, que entendió la resurrección de Cristo, su vida cambió.
Algo causó en su vida. Pero hoy en día vemos muchos que dicen, Señor, Señor. Pero Jesús dice, yo no los conozco. No los conozco. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Y una persona que hace la voluntad de Dios es porque el Evangelio ha llegado a su vida y lo ha cambiado todo. Es porque ha entendido qué es la resurrección, que produce en nosotros el saber que Cristo resucitó. Ya no vivo yo más, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Vivo sabiendo que un día me va a resucitar y que voy a tener que darle cuenta a Él. Vivo sabiendo que un día me va a resucitar y voy a estar frente al tribunal de Cristo. Hermano, entendamos esto, es muy importante. Bien, mucha gente, lamentablemente, el día de hoy, ahora en este momento, están celebrando algo sin saber por qué lo celebran, ¿cierto? También hay prácticas como, por ejemplo, queman a Judas, ¿cierto? Una tradición muy popular. Cosas sin sentido, que no saben por qué la hacen, que no sirven para nada. Más lo que realmente es importante, más lo que realmente hay que saber, a veces no lo sabemos y ni siquiera lo entendemos. Espero, hermano, que el mensaje haya servido. Espero que hayas entendido la importancia de la resurrección. Espero que realmente puedas entender qué significa la resurrección de Cristo y que esto cause un impacto en tu vida total. Como le decían, Pablo, tan loco eres por Cristo, tan apasionado. Sí, resucitó por mí. Sí, resucitó, sirvo a alguien vivo, no sirvo a alguien muerto, ¿cierto? ¿Por qué a veces dicen los cristianos son fanáticos, son locos, son apasionados, no quieren perderse un culto? No, aquel que entiende lo que Jesús hizo por él va a estar así. Ese va a ser su comportamiento, porque la resurrección impacta, cambia la vida del hombre. Amén. Te invito a que podamos orar y podamos terminar el culto de esta tarde. Al finalizar el mensaje hay una canción, ¿cierto? Entonamos una canción y luego ya terminamos el culto y nos vemos el martes en el culto de oración que tenemos grabado. Bien, oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por su palabra en el día de hoy. Señor, yo quiero agradecer porque no hay nada mejor, Señor, que ser cristiano. Realmente, Padre, no hay nada mejor que ser cristiano. Padre, el entender la obra de Cristo en la cruz es entender nuestra reconciliación con el Señor. Es entender que tenemos vida eterna, que tenemos una esperanza y que debemos vivir, Señor, agradecido cada día por lo que usted ha hecho por nosotros. Padre, el Evangelio es ir y predicar, dar buenas noticias de que Cristo se ha levantado, de que Cristo ha resucitado para darnos vida eterna. Padre, oro que cada creyente pueda saber y entender bien qué es la resurrección, qué significa que usted se haya levantado de la muerte, qué significa una tumba vacía, que hay que entender que Cristo no quedó clavado en la cruz, sino que usted ha resucitado y así el día de mañana también nos va a resucitar a nosotros. Padre, yo pido que este mensaje pueda impactar la vida de cada uno, Señor, de aquellos que está escuchando, y que nuestra vida pueda cambiar por completo para servirle a usted. Así como cambió la vida de los apóstoles. Padre, cada apóstol antes, Señor, era diferente, pero una vez que entendieron la resurrección, que vieron a usted vivo, Señor, estuvieron incluso a dar la vida por usted. Su resurrección impactó tal punto su vida, Señor, que estos hombres vivían para abrir iglesias, vivían para servirle a usted. Ayúdenos que nosotros podamos imitar ese ejemplo, seguir ese ejemplo, Señor. Gracias porque nos enseña de todo aquello, Señor, que no aparece en la Escritura, Señor, y que el mundo celebra, Señor. Pero gracias porque a través de la Escritura podemos tener claridad y ser libre de todas esas enseñanzas, Padre, que son falsas. Y solamente creer en lo que la Biblia nos dice, que Cristo ha resucitado. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pasamos a la siguiente canción.
Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Adiós, hermano, nos despedimos. Bendiciones y oramos a nuestro Señor, ¿sí? Dios bendito, gracias por su palabra, por esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos bendices mucho, Señor. Y gracias, mi Dios, porque aún podemos sentir tu amor, mi Dios, a diario, a pesar de que el mundo cada día está más pegado al diablo, Señor, y a sus ideales. Rogamos, Señor, por su protección hacia nosotros, mi Dios, constantemente, Señor. Y rogamos, mi Dios, para que nos acompañes en nuestros hogares, que siempre estés con nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén.